Patria y el congresista Aragón precisamente votó en contra. En realidad la votación estuvo muy apretada, apretadísima. 11 a favor y 10 en contra. Congresista, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Muy Gracias por bien. el contacto. ¿Cuáles fueron las consideraciones para decidir su voto? Bueno, yo considero que si bien es cierto ha habido declaraciones, o fue una declaración desafortunada del presidente de la República en esa entrevista con el periodista meses atrás, pero si hacemos un análisis técnico-jurídico propiamente, yo he hecho una valoración técnico-jurídica, no me he ido tanto por el tema de la valoración política, más por la técnico-jurídica. La traición a la patria está tipificado como delito, primero sabemos bien, en el Código Penal. Y también está señalado pues, en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado. No han existido en esa oportunidad actos de gobierno posteriores o actos de gobierno que hayan consumado esta declaración desafortunada, digamos, de la posibilidad de acceso al mar al país de Bolivia, ¿no? Si hubieran existido actos declarativos posteriores que hubieran configurado el tema de entrega, de dación o la posibilidad, en buena cuenta, digamos, de consumar esa declaración, ahí sí se hubiera configurado el delito de traición a la patria y obviamente ese es un tema de infracción constitucional que está pues en el 117, además de impedir las elecciones y todo, y digamos, disolver el Congreso sin causal establecida y todo ello, ¿no? Entonces, esa ha sido la consideración, digamos, de mi voto en fundamento, en razón a ese argumento jurídico, ¿no? Ahora, son tres integrantes de la bancada de Acción Popular las que conforman o los que conforman parte de de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Sus dos colegas de bancada votaron a favor. Bueno, sí, sí votaron a favor, no ha habido coincidencia en esta oportunidad. ¿Se conversó previamente Creo sobre que esto, digamos, como miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales bueno, de la bancada misma de Acción Popular? ¿Conversaron previamente? sí se ha tocado el tema dentro de la bancada la semana anterior, con los colegas miembros también de la comisión se ha debatido y el acuerdo de bancada fue que no exista un voto uniforme, en todo caso como no ha habido concordancia, digamos que cada parlamentario puede hacer uso de su voto de acuerdo al criterio de conciencia, ¿no? Entonces ese fue el acuerdo que se tomó en la bancada. Ujú. Ahora, usted hace un momento señalaba que la consideración que ha primado en su voto ha sido una cuestión más bien técnico-jurídica y no política. De hecho, el Congreso es un foro político y probablemente muchos de sus colegas parlamentarios podrían sostener que en base a esta orientación, como un foro político, como lo es el Congreso de la República, deciden su voto, en este caso en particular, del presidente Pedro Castillo. Pero, sin embargo, ahí viene el argumento de los que votaron en contra, ¿no?, que señalan que esta acusación por presunta traición a la patria no se sostiene porque finalmente no se hizo, digamos, un acto de manera efectiva que pudiera configurar este presunto delito. Claro, no ha habido, digamos, un hecho consumado, ¿no? Como repito, a nivel de algún decreto de urgencia o de repente algún decreto supremo o alguna resolución ministerial proveniente de la PCM y bueno, la cabeza del gobierno de la PCM por encima del Premier está inclusive la del presidente de la República. Entonces, no ha habido un hecho, digamos, que haya consumado estos actos. Es más, en la declaración, si bien es cierto, no fueron prudentes, pero este tema todavía tendría que ir a un tema de referéndum, en caso alguna vez pues pueda existir. Entonces, no ha habido esos hechos, digamos, que hayan consumado tal declaración y ese fue, digamos, el argumento, digamos, en el caso de mi votación. Yo respeto también la decisión que haya podido tomar la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? O los colegas también en base a su criterio de la bancada, los otros dos colegas, pero digamos acá ha existido la libertad de conciencia. Ese fue el acuerdo de bancada, ¿no? Claro, le preguntaba esto de la diferencia entre el aspecto técnico-jurídico y el político, porque esto también genera, por decirlo de alguna manera, una mala impresión frente, digamos, a la población en general, ¿no? Obviamente hay personas que están en contra del presidente Pedro Castillo, otros están a favor, pero digamos que los que están a favor señalan y sostienen que esto es parte de una motivación política.
que no tiene nada que ver con un sustento legal y que evidentemente se trata más bien de orientar esta primera acción, este primer paso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con una intención que ya se ha anunciado desde hace año y medio, un poco más, tiempo en el que el presidente Pedro Castillo asumió precisamente el mando del país. Bueno, en realidad, claro, pero pasa, digamos, lo mismo que con el tema de la vacancia, ¿no? La vacancia presidencial, digamos, yo creo que, a ver, haciendo con las diferencias del caso, pero el tema de la vacancia presidencial, el año pasado, la primera vacancia sobre todo, no tenía una argumentación, digamos, sólida, ¿no? Respecto a la vacancia presidencial. Eso no significa que uno sea del gobierno, no sea del gobierno, que esté defendiéndolo o no. Más bien, el primer periodo de vacancia debilitó esta institución, esta figura jurídica de la vacancia presidencial, que sí está pues en la Carta Magna, La ¿no? figura de la vacancia Entonces, se ha debilitado ya desde tiempos... hace 5 años aproximadamente, 5 o 6 años que empezó Sí, todo este tema de claro, solicitar vacancias contra varios presidentes, ¿no? Kuczynski, Vizcarra. claro. Entonces, de la misma manera, el tema de la traición de la patria no me parece, digamos, que sea configurado un tema de infracción constitucional, de delito penal. En el fondo no está, si revisamos el Código Penal, no está dentro de las causales, digamos, que configuran el delito de traición a la patria. Entonces, bueno, si hay que, en todo caso, inhabilitar o suspender al presidente, bueno, esa es una tarea de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que se evalúe la denuncia a detalle también de la fiscal de la Nación, y eso se va a hacer seguro en las próximas semanas. Y bueno, pero en este punto en específico de la traición a la patria, bueno, no considero que haya un tema de infracción constitucional por una declaración ante un medio de comunicación. Claro, esta denuncia que ha procedido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales incluye además el planteamiento de inhabilitar por 5 años al presidente de la República. O sea, digamos que si hablamos de votos, se necesitan 66 votos para proceder con ese escenario. Sí. O sea, mucho menos Bueno, que para claro, esto pasa, vacar un presidente. Ajá. Esto pasa a la comisión permanente, y la comisión permanente tiene que tomar una decisión. En caso sea positiva, también pasa al Pleno del Congreso. Ya no votan los 30 miembros de la comisión permanente, sino todo el Pleno, ¿no? Eso, digamos, el procedimiento regular en la siguiente, pues, en las siguientes semanas, ¿no? Ahora no necesariamente 66, porque si estamos hablando ahora de 130, menos 30 aproximadamente la comisión permanente, entonces estamos hablando, pues, de la mitad más uno de los hábiles, ¿no? Claro, 34 más o menos, mucho menos, en realidad. ¿Así funcionaría? No, si hablamos de 130, la comisión permanente está formada por 30 parlamentarios, entonces la mitad de 100, ¿no? La mitad más uno, 51, 52 votos aproximadamente, ¿no? Así es. ¿Usted confía que si llega al Pleno esta situación podría darse el escenario de finalmente dar paso a esta acusación e inhabilitación del presidente Pedro Castillo? Bueno, si hay los votos, ese es el procedimiento regular y eso es lo que dice la Constitución del Estado. Pero ese precisamente, digamos, el aspecto 114, congresista, si me permite, 114. ese es el aspecto que muchas veces se cuestiona del Congreso, ¿no? Da la impresión de que en ocasiones no se, establecen argumentos sólidos, solventes, claros, jurídicos, técnicos, sino más bien solamente con la fuerza de los votos. Entonces, ¿qué situación se podría presentar si es que finalmente esto llega al Pleno, ¿no? Bueno, claro, eso sucede muchas veces, pero no debería ser así. De todas maneras, el tema de la inhabilitación no es un tema eminentemente político, ¿no? De naturaleza política. Tiene que tener siempre, sí o sí, una base técnica, una base jurídica, es fundamental, ¿no? Entonces, porque si no, pues se va a desnaturalizar el tema de la infracción constitucional, de la sanción a funcionarios de alta investidura, el tema del antejuicio político completamente desnaturalizado, lo que manda el artículo 99, el 100, entonces hay que tener cuidado también, ¿no? Muy bien, muchas gracias, congresista, por haber conversado con nosotros, muy amable, buenas tardes. Gracias, un abrazo. Hemos conversado con Luis Aragón, miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y congresista por Acción Popular.